Buenos días, buenas tardes a todos nuestros estimados videoyentes. Bienvenidos a esta transmisión, que la paz de Dios sea con todos. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Casa de Dios en este día importantísimo para nuestro Dios. Bueno, pues estamos transmitiendo la palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento cotidiano. Pues vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Bueno, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8, el apóstol Pedro nos da un consejo muy importante que dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Este es un consejo que nos da el apóstol Pablo. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al Señor Dios su ayuda. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Dios, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Gracias te damos porque en este momento nos concedes meditar en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla para poder servirte, obedecerte tal como tú lo mandas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Bien, pues la palabra de Dios nos dice, aquí estamos en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8, un consejo importantísimo que nos da el apóstol Pedro, que dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Que seamos templados, sí, que tengamos cuidado, porque nuestro adversario el diablo dice que cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore. En estos días de contingencia no vayamos a pensar que pues el diablo anda de vacaciones o que se toma un descanso. No, el diablo está atareado, porque, como dice allá en Apocalipsis capítulo 12, porque le queda poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta, porque nuestro adversario el diablo, cual león rugiente, dice que como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devore. Claro, no vamos a esperar que se nos aparezca un león por ahí, no. Como un león rugiente, anda alrededor, anda siempre alrededor de nosotros. Porque anda alrededor de nosotros, porque anda buscando una oportunidad. Sí, una oportunidad para atacarnos. Dice, buscando a quien devore. Entonces, él lo que quiere es devorarnos. No vayamos a pensar que, pues, como decía, que es un león que nos quiere morder, devorar físicamente. No. Su táctica es espiritual. Él devora a la gente, y la gente ni cuenta se da. Bueno, por eso es que le gusta esa táctica de destruirnos sin que nos demos cuenta. Sí, vamos a ver sus tácticas, porque pues no debemos ignorarlas, como dice por acá en el apóstol Pablo, en la 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11. 2 de Corintios 2:11 dice: porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones y no debemos ignorarlas, debemos estar alertas, como dice el apóstol Pedro: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Y aquí dice el apóstol Pablo que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones y no debemos ignorarlas. O sea, sus planes, que él son planes secretos que él siempre
elabora contra los hijos de Dios para devorarlos. Y vamos a ver, bueno, sus tácticas, sus maquinaciones, como dice aquí. Sí, él siempre anda, pues, buscando la manera de destruir a los hijos de Dios. Pues sus tácticas las podemos ver, disculpas, desde el principio, bueno, desde que estaba en el cielo. Dice la Biblia que se trajo a la tercera parte de los ángeles. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, ya para engañar a un ángel no ha de ser tan fácil. Pues él se trajo a la tercera parte de los ángeles, no sé cuántos serán, pero parece que son millones. La tercera parte, pues sí, millones de ángeles. Los convenció de que lo apoyaran en sus planes y bueno, pues sus planes por acá, como dice por acá en Isaías capítulo 14, el plan que tenía en Isaías capítulo 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vaya, pues qué ideas tenía, que quería subir a lo alto. Y sobre las alturas de las nubes subiré, dijo, y seré semejante al Altísimo. Pues qué ideas tan fuera de lugar. ¿Cómo igualarse con su Creador? Bueno, y pues muchos le apoyaron, muchos estuvieron de acuerdo con él, la tercera parte de los ángeles, y juntamente con él fueron derribados, juntamente con él fueron expulsados. Bueno, porque pues los engañó que podían dar un golpe de estado en el cielo. Eso, claro, pues no es posible. Cómo una criatura se va a poner en contra de su Creador. Es como si un vaso le dijera al alfarero: yo no estoy de acuerdo, ¿cómo me hiciste? Bueno, pues si no estás de acuerdo, pues simplemente te destruyo ya. Sí, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto. Dice por ahí un versículo de la Biblia hablando de esto del maligno, en Éxodo capítulo 23 y versículo 2, dice la palabra de Dios: no seguirás a los muchos para mal hacer. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No seguirás a los muchos para mal hacer. Entonces, bueno, los ángeles pues se hicieron muchos y dijeron: pues parece que vamos a ser mayoría, y creyeron que podían hacer algo contra el Dios Creador. No pudieron. Cuidado con hacer nosotros algo parecido, juntarnos con las mayorías para mal hacer. No, nada de eso. Bueno, eso sucedió en el cielo, pero también acá en la tierra, pues cuando fue arrojado del cielo, entonces no quedó conforme y quiso destruir la obra de Dios sobre la tierra. Bueno, una historia bien conocida, cuando va con nuestra madre Eva, pues a cuestionar los mandatos del Señor Dios. Y bueno, para convencerla, dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Qué barbaridad! Pues sí aprovechó un día que no estaba Adán y la convenció de que eso que decía el Señor Dios no era tan importante. ¿Cómo? Dios les dijo eso que no comieran, pero ¿por qué? Pues ¿qué tiene de malo? Bueno, pues Él dijo que no comieran. No, dice, eso no es cierto. Entonces la convenció de que comiera y pues qué tragedia que le obedeció Eva, nuestra madre Eva, al diablo más que a Dios. De esa manera el diablo destruye, de esa manera el diablo devora. Por eso dice el apóstol Pedro: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, porque el maligno quiere devorarnos. ¿Y cómo devora a la gente? Convenciéndola de que desobedezcan a Dios, porque nuestra vida, nuestra existencia depende de que obedezcamos a Dios. Pero el maligno quiere que lo desobedezcamos al Señor Dios, para que el Señor Dios se enoje con nosotros y se aleje de nosotros y nos deje abandonados. Esa es la manera como el diablo devora a la gente. Hermanos, hermanas, sed templados y velad. El diablo no está de vacación, ni está dormido, ni está descansando. Él anda muy activo, buscando a quien devorar como un león rugiente, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Por acá hay un texto que quiero leérselos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Dice en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. El maligno está acechándonos. Ya leímos que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y aquí dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del maligno. No descuidarnos, porque nos devora. Nos quiere hacer creer, como le hizo creer a Eva, que era mejor desobedecer a Dios que obedecerlo. ¿Cómo? ¿Pero en qué cabeza cabe que sea mejor desobedecerlo que obedecerlo a Dios? Bueno, pues en qué cabeza cabe, pero es cierto. Y es una táctica que el diablo siempre ha utilizado. A Eva la convenció que era mejor desobedecer a Dios que obedecerlo. Y actualmente también convence a la mayoría de la gente que es mejor desobedecer la ley de Dios que obedecerla. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues imposible, pues así es. La mayoría de la gente se ha llegado a creer esa mentira del diablo, que es mejor desobedecer la ley de Dios que obedecerla. Y bueno, claro, ponen muchos argumentos que porque si la obedeces, estás en maldición. Y citan por allá
Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y los convence, bueno, es que, claro, no que el diablo venga personalmente, que se le aparezca a alguien, no. Él tiene sus agentes, tiene sus emisarios. Y por acá lo menciona el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, tiene sus emisarios. Y sus emisarios, tampoco ellos van, como decía yo al principio, el diablo no se nos aparece, vamos a decir, con cola y cuernos, como si es que tiene cola y cuernos, y que sus enviados pues vengan también como demonios. No. Son personas que el diablo utiliza, así como utilizó a la serpiente aquella vez con nuestra madre Eva, así utiliza ahora a la gente. Claro, en aquel tiempo utilizó una serpiente porque no había más personas, pero ahora que sí hay más personas, utiliza personas. Y aquí lo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, hablando de los agentes emisarios enviados de Satanás para engañar a la gente. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Qué tremendo! Hermanos, hermanas, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Convenció a los ángeles, a la tercera parte, convenció a nuestros primeros padres, y las consecuencias todavía las estamos padeciendo ahora. Y a muchos más. Vamos a ver otro. Vamos a ver, vamos a ver cómo también a Job trató de apartarlo de la obediencia a Dios. En Job capítulo 1, dice en el versículo 6, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Quería que Job blasfemara. Job era un siervo obediente a Dios, y pues Dios mismo estaba contento con Job y sabía que Job le amaba y le obedecía. Y Satán, pues quiso hacer que Job blasfemara, y ya sabemos que le puso varias calamidades, pero entonces dice aquí en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró. No blasfemó, adoró. No cayó en la trampa del diablo. No cayó. No caigamos también nosotros. No caigamos, hermanos. Al contrario, ese texto de primera de Pedro 5:8 vamos a tenerlo presente siempre, vamos a memorizarlo y siempre estar atentos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, sed templados y velad.
Qué bueno que Job no cayó en la trampa del diablo, como cayó nuestra madre Eva, qué pena. Pero Job no cayó, y que no caigamos tampoco nosotros. Bueno, pero vamos a ver otro caso cuando se propuso el diablo quitarle su fe a Daniel. Si recordarán aquella ocasión, pues vamos a repasarlo, porque Daniel tenía una, pues como le llamó el Señor Dios, varón de deseos, un varón que cuando le pedía a Dios, pues estaba en oración hasta que Dios le concedía. Y pues esto no le gustó al diablo. Bueno, esto lo vemos por acá. En el capítulo 9 de Daniel dice que Daniel oró a Dios. A ver, versículo 17, Daniel 9, 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Jehová, Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en muchas miseraciones. Y paso al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahí está la respuesta. Aún estaba hablando en oración, aún estaba orando, y ahí está la respuesta. Todavía no acaba de orar, ahí está la respuesta. Por eso le llama el Señor Dios varón de deseos, un varón que deseaba saber las cosas de Dios, y Dios siempre le respondía. Pero una vez el diablo se propuso que no recibiera la respuesta Daniel de parte de Dios, para que Daniel perdiera la fe. Entonces, en el siguiente capítulo vuelve a orar Daniel, pero esta vez, como se propuso el diablo, no llegó la respuesta inmediatamente como las veces anteriores. Qué raro. Pues entonces ahí él estuvo en oración esperando a ver a qué hora llegaba la respuesta. Se acabó el día y no llegó la respuesta, y vino el otro día y vinieron 21 días, se cumplieron 21 días y la respuesta no llegaba. Pero ahí estaba Daniel orando. Vamos a ver esto en Daniel capítulo 10, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. 3 semanas. Y la respuesta no llegaba. Pues qué raro, siempre llegaba. Todavía no acababa de orar y ya estaba ahí la respuesta. Ya lo leímos en el capítulo 9. Pero ahora no llegaba. 21 días y él estaba ahí en oración. O sea que algún día tiene que llegar. Y la respuesta llegó. Versículo bueno, aquí llega, dice en el versículo 4, y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Bueno, ahí está la respuesta. A los 21 días, ¿y qué pasó? Diría Daniel al ángel, ¿y qué pasó ahora? Bueno, vamos a ver qué pasó.
Versículo 12, y díjome Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras desde el primer día. Bueno, sí, pero ya son 21 días. Dice, y a causa de tus palabras soy yo venido, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Esto dice el ángel. El príncipe del reino de Persia, ¿quién será el príncipe del reino de Persia? Pues es el diablo. El diablo se puso contra mí 21 días. Y no solamente el diablo, sino pues todos sus demonios que no lo dejaban pasar. Y tuvo que ir a pedir refuerzos. En el versículo 13, estamos en el versículo 13. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Claro, con sus ángeles, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Y bueno, pues ya con Miguel, pues ya lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar. Finalmente, pues qué bueno que lo dejaron pasar. Qué bueno que bueno, pues aunque sea a fuerza, ¿verdad? Lo dejaron pasar. Y no logró el maligno, no logró el diablo quitarle la fe a Daniel. ¿Cuántas cosas nos habrán sucedido a nosotros, a usted, amado oyente, a vosotros, hermanos, amigos? ¿Cuántas cosas nos habrán pasado que el diablo quiere quitarnos la fe? Pero aquí estamos todavía, gracias a Dios, y estaremos siempre confiando en nuestro Dios. Entonces no perdamos la fe, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar, y una vez quiso devorar, ¿a quién creen? Al mismísimo Hijo de Dios en persona, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que a Él le podría devorar? Bueno, pues por lo menos lo intentó, devorar al Hijo de Dios, convencerlo que desobedeciera a Dios, como convenció a nuestra madre Eva, que era mejor desobedecer a Dios que obedecerlo, y como ha convencido a mucha gente en la actualidad. Hay mucha gente, aún personas que conocen la Biblia, que leen la Biblia, tienen esa idea de que es mejor desobedecer la ley de Dios que obedecerla. Dice, porque si la obedeces, te haces maldito, caes en maldición. No, ese texto está hablando de otra cosa. Pero así los ha convencido, Entonces vamos a ver esta historia acá en Mateo capítulo 24, no, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Bueno, pues qué atrevimiento pretender derribar nada menos que al Hijo de Dios en persona. Claro, aquí no pudo. A todos, a muchos los había derribado, pero aquí no pudo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Llegándose a él el tentador dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ahí está la invitación a desobedecer a Dios. Sí, porque, claro, alguien diría, bueno, ¿qué tiene de malo que hubiera convertido las piedras en pan para comer? Pues si ya estaba cumpliendo, pero todavía no los cumplía, los 40 días. Bueno, es porque tenía un voto, según dice por acá en Salmo 22. Tenía un voto, así como Moisés ayunó 40 días, así como ¿quién más? Elías ayunó 40 días, nuestro Señor Jesucristo también.
Aquí está Salmo 22. Nuestro Señor Jesucristo también tenía este voto, según dice. Bueno, estamos en el Salmo 22, Salmo mesiánico. Desde el principio dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Ya sabemos que estas palabras son proféticas que pronunciaría nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, todo este salmo está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por acá dice en el versículo 16: horadaron mis manos y mis pies. Y en el versículo 18 dice: partieron entre sí mis vestidos. Está hablando el Mesías. Y por acá también dice en el versículo 25: de ti será mi alabanza en la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, mis votos pagaré. Entonces tenía voto de ayuno, y por eso es que el maligno, que lo sabía, pues quería que rompiera su ayuno antes de terminarlo. Estamos otra vez en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la respuesta sabia de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. ¿Y dónde está escrito eso? En la ley de Dios. ¿En qué parte de la ley de Dios? Bueno, pues aquí está la referencia en Deuteronomio 8:3. Entonces, apeló a la ley, adujo a la ley de Dios. Entonces él estaba comportándose, nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la ley de Dios y no fuera de la ley de Dios. Y lo que quería el maligno es que se saliera de la obediencia a la ley de Dios. Bueno, entonces no le dio resultado, pero tenía un plan B. El maligno, versículo 5, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Ahí está el plan B. Bueno, por si le fallaba aquel, ya tiene preparado este otro, que se echara abajo de las almenas del templo para demostrar si era realmente quien decía que era. Bueno, pero nuestro Señor Jesucristo no vino a complacer al diablo en sus pretensiones. No, Él traía una misión muy importante, que era salvar a la humanidad, y no va a estar haciendo lo que el diablo le diga. Él hace lo que Dios le diga, no lo que el diablo le diga. La respuesta del Señor Jesús dice así en el versículo 7: Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez recurrió a la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice la ley de Dios? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces no tiene por qué hacerle caso al maligno. Claro que el Señor podría haber hecho todo eso y más, pero no tenía por qué hacerlo. Él no viene a cumplir los caprichos del diablo. Él vino para obedecer al Señor Dios, nuestro Padre Celestial. Versículo 8. Bueno, pues tiene también un plan C. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apeló nuevamente a la ley de Dios. Esto es lo que dice la ley de Dios. Y bueno, pues no logró el diablo convencer al Hijo de Dios de que desobedeciera a Dios, y a nosotros tampoco debe convencernos. Sí, podrá haber 1000 argumentos, pero no.
Mejor es obedecer que desobedecer. Bueno, apelemos nuevamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero leerles un versículo que está acá en Lucas capítulo 4, versículo 13, donde dice que el diablo se va, pero no, el diablo no se daba por vencido. Dice aquí en Lucas 4:13, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. O sea, no se fue definitivamente, no dijo, pues ya ni modo, ya me venció, ahí la dejo. No, se fue de él por algún tiempo, porque iba a seguir preparando otros planes, maquinando otros planes para derribar al Hijo de Dios. Entonces, sí, y esto también debemos tomarlo en cuenta nosotros, que a lo mejor en una ocasión pues logramos salir bien librados de una prueba, de una tentación, pero el diablo, no crean ustedes que ya se va y dice, no, pues ya no pude con este. No, el diablo siempre va a estar ahí. Por eso es bueno atender al consejo del apóstol Pedro: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual hombre urgente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se fue de él por un tiempo, y entonces ahí andaba viendo cómo hacerle, y bueno, pues luego, ya sé, diría él, Pedrito, me simpatiza mucho, entonces habló con Pedro para que Pedro convenciera a nuestro Señor Jesucristo de que dejara eso de la redención, eso dejarlo, eso no vale la pena. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Pues sí que no valía la pena. Dice el versículo 21, Mateo 16, 21, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto que has dicho te acontezca. Quería disuadirlo de que ofreciera su sacrificio a favor de toda la humanidad. No, ¿qué te pasa, Pedrito? ¿Cómo? No, a ver la respuesta del Señor. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Le llamó diablo, Satanás. Pues sí, porque pues está hablando cosas, como dijo aquí, no entiendes. Entonces, si no entiendes, mejor cállate. Porque se imaginan ustedes que lo hubiera convencido de que no ofreciera su sacrificio, pues todavía estaríamos en pecado, en condenación, con todos nuestros pecados. No, eso no está bien. Bueno, pues no entendía Pedro, y pues eso sucedió con Pedro, pero vamos a ver que como no logró nada por medio de Pedro, pues entonces, a ver si por medio de Judas, y ahí va con Judas. Leo en Lucas capítulo 23, a ver si por medio de Judas, cuidado con los Judas, pues personas allegadas, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Judas, pues de sus discípulos,
Y pues también podría el maligno utilizar a alguno de nuestros allegados o de nuestros parientes o de nuestros amigos o de nuestros vecinos, pues no sabemos, utilizarlo para convencernos de hacer algo malo. Cuidado con eso. Leo aquí en Lucas capítulo 22, versículo 1, y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero. Aquí está el diablo utilizando a otro de los allegados, de los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, para tratar de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí pues Satanás emplea a Judas, y Judas viene siendo un instrumento, así como lo fue la serpiente, un instrumento en las manos del diablo. Ahora Judas se presta a ser un instrumento en las manos del diablo para destruir a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, amados hermanos, oyentes, amigos, con prestarnos en las manos del diablo para hacer algo malo. Bueno, pues Judas eso hizo. Y bueno, vamos a ver otra vez a Pedrito acá aquí mismo en Lucas capítulo 22 donde estamos, pero ahora el versículo 31, aquí vemos otra vez a Pedrito. En el versículo 31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, previene a Pedro, lo previene, que Satanás lo había pedido, o sea, le pidió a Dios permiso de darle una sacudida, una zarandeada, como dice aquí, a Pedro, y Dios le concedió. Bueno, Dios a veces concede, como en el caso de Job, ya vimos a Job, que Dios permitió que el diablo lo fastidiara. Pues ya sabemos todo lo que le pasó a Job. Dios lo permitió. A veces Dios da permiso. Dios da permiso, claro. No nada más porque sí, sino ve el Señor Dios, como en el caso de Job, si esto era conveniente, y vio el Señor que sí era conveniente, porque sabemos que los hijitos de Job pues eran unos hijitos que no obedecían a Dios. Más bien a ellos les gustaba andar en fiestecitas, en banqueteos, en todo eso. Entonces el Señor Dios diría, tal vez estaría bueno, pues sí, dijo, está bien, pero a él no me lo tocas. Entonces es un permiso limitado hasta cierto punto, no es un permiso de que hazle lo que quieras, no, es un permiso limitado. Igual cuando la segunda ocasión, igual fue un permiso limitado, y aquí también es un permiso limitado, porque el Señor Dios
Dice por allá un texto en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Entonces esto que sucedió a Job, pues fue para su bien. Si lo vemos ya, como se dice a posteriori, ya cuando todo pasó, no, pues de veras, porque de los hijos que tenía antes a los hijos que tiene ahora, diríamos, pues no, pues mejor, porque aquellos se portaban así, estos se portaron de otro modo. Pues con razón el Señor Dios lo permitió. Ahora, en el caso de Pedro, bueno, también había una razón por la que Dios había permitido que Pedrito fuera zarandeado. A ver, otra vez leo el versículo 31, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. ¿Sí será que Pedro necesitaba una zarandeada? ¿Será que, o por qué el Señor Dios permitió que Satanás lo zarandeara? Dice: mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, ten cuidado, Pedrito, esta noche, ten cuidado. Dice 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. 33, y él le dijo, dijo Pedro: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. No, pues eso como que no está bien la respuesta de Pedro. Bueno, es porque él pues se sentía, la verdad es que se sentía superior a los demás, porque en otro pasaje dice, en otro pasaje que ahorita no recuerdo, dice: aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Creo que está en el Evangelio de San Juan. Aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Bueno, como diciendo, ¿cómo yo, Señor? No, yo nunca te negaré. De ellos sí lo creo, pero yo, Señor, yo nunca te negaré. Y el Señor le dice: pues fíjate que sí, porque versículo 34, y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sí. Entonces, esa misma noche iba a acontecer todo eso. Pedro no tomó la precaución que el Señor le dijo: ten cuidado, Pedro, porque las cosas están así. Él dijo: no, a mí el diablo no me hace nada. Pues ya vimos que sí, ¿Por qué? Porque no se previno, no tuvo precaución, no oró. Él dijo: no, es que yo esto. Bueno, entonces cuidado. Vamos a ver otro caso acá en el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 5. Me refiero a Ananías y Zafira. Ellos sí cayeron en la trampa del maligno. Hechos capítulo 5, versículo 1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Aquí dice que Satanás lo indujo a hacer ese fraude. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Sí, pues, qué pena. Se dejó manipular por el diablo. El diablo lo convenció de que hiciera ese fraude. Aquí ya lo leímos. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón?
pues sí, fue obra del diablo. Cuidado, sed templados y velad. Vamos a ver un caso curioso, muy curioso, a mí me parece muy curioso, en 1 Corintios capítulo 5, nos habla de un varón que estaba en pecado. Dice 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. El tal se ha entregado a Satanás. Me parece un caso curioso. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, entréguenlo a Satanás para que se salve. En otras palabras, a ver, repito el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Que lo entreguen a Satanás, pues sí, porque ya cuántas veces le habrían llamado la atención, él seguía igual, pues entonces no queda más remedio que entregarlo a Satanás. ¿Y qué es eso de entregarlo a Satanás? Bueno, y sobre todo dice para muerte de la carne, o sea, para que, si es necesario, que muera en la carne, pero lo importante es que su espíritu se salve. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues se entrega a una persona a Satanás cuando se le ha llamado la atención, cuando se ha orado por esa persona, cuando se le llama la atención, pero esa persona persiste en el pecado, pues entonces pues ya no queda más que entregarlo a Satanás. Quiere decir, pues ya olvídate de él, pues él ya no quiso. Por ahí dice un texto del apóstol Pablo, rehúsa hombre hereje después de 2 o 3 amonestaciones. Y aquí dice, el tal se ha entregado a Satanás. Pero ¿por qué dice para muerte en la carne? Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, porque al ser entregado a Satanás, o sea, ya no vas a orar por esa persona. A lo mejor mientras estabas orando por esa persona, bueno, pues Dios lo guardaba de que, pues de algún accidente, vamos a decir, que podría ser fatal, pero ya mejor entrégalo a Satanás. Bueno, pues ya no es por él, pues ya que sea lo que, pues lo que él se ha buscado. Entonces vamos a suponer que tiene, ahora sí, como ya no están orando por él, tiene el accidente, y pues ya a la hora de estar en artículo de muerte, pues ya es posible que pida perdón, Señor, perdóname, y ya muere, como el caso del ladrón que también fue crucificado y que se arrepintió. Pues a lo mejor estaba en una situación parecida, no sabemos, pero vemos ahí cómo antes de morir se arrepintió de sus pecados y le pidió al Señor que se acordara de él cuando viniera en su reino, y vemos que pues sí, el Señor lo aceptó. Entonces lo mismo podría ocurrir con este varón. Si ya dejan de orar por él, ya dejan también de llamarle la atención, pues ya que haga lo que él quiera, entonces pues ya también puede ocurrirle pues algún accidente, es posible, pero antes de morir se arrepiente. Bueno, entonces
puede cumplirse en él esto que dice aquí: el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y bueno, el mismo apóstol Pablo entregó a Satanás a algunos hermanos, bueno, hermanos entre comillas, porque a ver, eso está en Primera de Timoteo, capítulo 1, hermanos entre comillas, porque bueno, pues andaban en pecado estos varones. Primera de Timoteo, capítulo 1. El versículo 18, Primera de Timoteo 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pues entregó a Satanás, como diciendo, pues yo ya les hablé, yo ya les dije, ya oré por ellos, pero siguen igual, pues ya mejor me ocupo de otras personas que a lo mejor sí van a hacer caso a la palabra de Dios. Entonces, pues aquí está un caso, así como Job fue entregado a Satanás temporalmente y parcialmente, así como Pedro fue entregado a Satanás, estos también fueron entregados a Satanás, claro, en diferentes condiciones. Pero vamos a ver por acá, en Apocalipsis capítulo 12, ya estamos terminando, no se nos desesperen. Apocalipsis capítulo 12, que el diablo sigue cual león rugiente, buscando a quien devorar, y también anda alrededor de nosotros. Cuidado, porque anda alrededor de nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades en los aires. Bueno, voy a leer ese versículo de Efesios capítulo 6 sin perder Apocalipsis. Efesios capítulo 6, versículo desde el 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, o sea, contra demonios. El diablo y sus demonios quieren hacernos caer en pecado, quieren que desobedezcamos a Dios, quieren que infringamos los mandamientos de Dios. Y leo acá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón, o sea el diablo, fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, o sea de la mujer, simbólica que es la iglesia de Dios, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo hace la guerra no a los que están de su lado, sino a los que están del otro lado, del lado contrario, de los que obedecen a Dios. Dice aquí que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cosas: que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y si usted es de estos, amado hermano, amigo, oyente, si usted es de estos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, sepa, amigo, sepa, hermano, que el diablo le va a hacer la guerra, si es que no se la ha hecho ya. Le va a hacer la guerra porque quiere disuadirlo de obedecer los mandamientos de Dios,
y de tener el testimonio de Jesucristo, quiere disuadirlo. La guerra del dragón no es contra los que están de su lado, es contra los que están del lado contrario. Entonces, tenga cuidado, amigo, tenga cuidado, hermano. Sed templados y velad, dice el apóstol Pedro. Entonces dice aquí que fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y por acá nos da un consejo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 4, Efesios. Es un texto muy pequeñito, de medio renglón, pero es un gran consejo. Hermano, tómelo, dice aquí el apóstol Pablo: ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. No demos lugar al diablo, porque el diablo, como dice el dicho, le das la mano, te agarra el pie y te lleva. No deis lugar al diablo. Entonces mejor ser templados y velad para que el diablo no nos sorprenda. Pues vamos a orar cerrando nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu santa palabra, en la que nos previenes de todas las maquinaciones del maligno. Ayúdanos, bendito Dios, a rechazar todas esas insinuaciones del maligno, todas sus ofertas. Señor, ayúdanos mejor a pegarnos a lo que está escrito, como dijo mi Señor Jesucristo. Escrito está. Ayúdanos, bendito Dios, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer, para que podamos agradarte y servirte y honrarte eternamente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Pues que Dios les bendiga y paz a vosotros.